Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la casa Sanrenmu al canal, en concreto es la Sanrenmu 763. Estas son las dos versiones de la Sanrenmu 763, en este caso por un lado tenemos la color arena, que es la GA 763, y en el otro la color negro, que es la GB 763. Es una pieza que a mí me gusta mucho porque es una pieza extremadamente ligera. La primera que tuve, que fue esta color arena, la compré hará unos 10 años más o menos, y lo cierto es que cuando llegó a casa me costó, yo creo que 7,5 €, una cosa así. Y la compré simplemente por ver cómo era. Cuando llegó me sorprendió muchísimo por su ligereza, por lo cómoda que era de usar, y decidí pedir otra. Pero cuando acabé por decidirme a pedir otra, la cuestión es que ya había subido bastante de precio hasta los 11 €. Igualmente me hice con ella porque la verdad es que los vale sobradamente. Y de hecho hay una versión actual de esta navaja que en vez de tener las cachas en G10, las tiene en aluminio. Y se va hasta los 21 €, que pesa un poco más que esta, pesa 78 gramos, pero que igualmente es una pieza muy buena, muy agradable de utilizar. Bueno, la cuestión es que esta pieza es la 763. Os voy a empezar enseñando la color arena porque es prácticamente igual a la negra, salvo en algún pequeño detalle que os contaré después. Es una navaja que cerrada mide 9,3 centímetros y una vez abierta nos vamos hasta los 15,8 centímetros totales. De esos 15,8 centímetros totales nos encontramos con 6,5 centímetros de hoja, de los cuales 6 centímetros son de filo útil. El mango está construido con unas placas de G10 que tienen unos insertos interiores de acero inoxidable en la zona delantera y en el final del mango. En la zona delantera sirven básicamente para albergar tanto el eje de la hoja como el sistema de seguro tipo Axis Lock, que funciona muy bien y que permite tanto mantener la hoja en posición cerrada sin que se abra accidentalmente. Solo tenemos que tirar de estos dos tetones hacia atrás para liberar la presión de la hoja, ¿lo veis? A ver si lo puedo enseñar. De esa manera, simplemente la hoja pierde esa resistencia y se puede mover de una manera libre. Es decir, podemos tirar de los dos tetones hacia atrás y con un pequeño movimiento de muñeca abrir la navaja sin ningún tipo de problema. Para cerrarla, exactamente lo mismo. Tiramos de los tetones hacia atrás y cerramos la navaja. Es muy cómodo de usar y a mí me ha dado buen resultado. Ha habido personas que con el mismo sistema en navajas más caras, mucho más caras de hecho, de otra marca que utiliza el mismo sistema de seguro, se le han llegado a romper los pequeños muellecitos que lleva para hacer ese movimiento. La cuestión es que en esta Sanrenmu no se me han roto jamás y en su hermana de color negro tampoco. Aparte de ese inserto, en la parte delantera tiene un inserto en la parte trasera. Ese inserto básicamente es un inserto que está a ambos lados también, que lo que hace es tener unas roscas para poder albergar el clip en sus dos posiciones, una para diestros y otra para zurdos, y también sobresale por la parte trasera para tener este agujero, lo veis en esta placa doble diríamos, y poder pasar un cordón fiador o una rabiza. En la zona delantera nos vamos a encontrar con que esos insertos van a cubrir toda la parte delantera de la navaja, de las cachas, y hasta la parte trasera, ¿lo veis? Aquí está a la vista. Y la parte interior, pues bueno, se ocultan en esta zona, pero bueno, que veis que llegan hasta ahí, ¿lo veis? Básicamente bajan un poco más y llegan hasta esta zona de aquí, ¿lo veis? Bien, podríamos pensar que es una navaja frágil, pero quiero que veáis que la navaja no cede en ningún momento lateralmente y es una pieza bastante sólida. Yo pensaba que no iba a ser así, de hecho, pero la cuestión es que ha rendido muy bien en todo el tiempo que ha estado conmigo, que ya os digo que es una pieza que tengo desde hace 10 años. Como curiosidad, una vez que está la navaja cerrada, con el final de la hoja y esta parte de aquí, de esos semiliners, diríamos, insertados, hay una porción que se puede utilizar tranquilamente como abrebotellas, que yo personalmente no he usado nunca, pero que venía así indicado en los usos de la navaja. Respecto al propio mango de la navaja, como veis, pues bueno, en este caso tiene un acabado antideslizante superficial y una especie de rebaje en esta zona para poder acomodar mejor los dedos. Estos dos dedos encajan prácticamente enteros en esta especie de doble dactilera y luego tiene unas muescas en el resto del mango que lo que sirven es para darle más adherencia a ese mango. En la zona trasera tiene un almenado que está tallado, diríamos, en el G10 y también en esos insertos de acero y que tiene continuación en el lomo de la hoja. ¿Lo veis? De tal manera que yo puedo apoyar el pulgar aquí, aquí o aquí y la sensación es de tener agarre en todo momento. Está bastante bien construido y como veis todo queda perfectamente alineado y bien. Si os fijáis,
Esto es algo que os quería comentar, porque sí que me pasó en esta pieza, me ha pasado en más piezas con mango de G10, pero bueno, esta me fastidió especialmente porque es una pieza que me gusta mucho usar. Lleva tornillería inoxidable de tipo Allen y hay tornillos que están muy cerca del borde del material, del borde del G10. ¿Y qué es lo que pasa? Que a pesar de que tiene cierto respaldo, por tener superficie de acero, diríamos, detrás de ese G10, en la zona más expuesta, como veis, pues bueno, a pesar de eso, a mí se me cayó esta navaja en una ocasión sobre suelo duro, en concreto sobre hormigón, y bueno, ese trozo de G10, como veis, pues se delaminó y saltó. En esta negra no me pasó, pero en esta sí que me ha sucedido. Sobre la negra, la diferencia que tiene con la color arena, básicamente es que si os fijáis, este G10 es rugoso, pero es una especie de rugosidad fina, un acabado, un entramado fino. Y en el caso de la negra, ese entramado es más grueso y es más antideslizante, tiene más grip. La cuestión es que, precisamente por tener más grip, en la zona del clip machaca bastante más los bordes de tela de los bolsillos. Y eso es un motivo por el que al final, pese a que me gusta mucho más el color negro para utilizar y para disfrutar, he acabado usando más la color arena simplemente porque ese acabado superficial del G10 no rasca tanto y no me machaca tanto los bolsillos. El clip está aligerado, que es algo que agradezco, es un clip sencillo, pero aligerado y que además oculta bastante la navaja dentro del bolsillo. No es un deep pocket clip, pero lo cierto es que tampoco sobresale gran cosa la pieza. También es una pieza compacta, bastante contenida de tamaño, tanto en el tamaño de hoja como en general, y que es una pieza muy versátil a la hora de utilizarla. Es decir, te puedes mover con ella por ciudad porque la hoja no es especialmente agresiva y que tiene unas medidas contenidas. Una vez abierta, nos vamos a encontrar con una hoja de acero 8CR13 de 2,5 milímetros de grosor, que tiene un perfil tipo drop point con un pequeño vaciado en la zona del lomo, una especie de falso contrafilo, como podéis ver, porque no tiene filo evidentemente, a ver si lo puedo enseñar, pero que le queda bien y aligera un poco la carga en esta zona de aquí, diríamos, le da un poco más de... le resta un poco de material simplemente para hacerla más liviana. También mejora algo la penetración de la punta, pero no es lo importante en una navaja de este tipo, que como veis tiene una hoja bastante ancha. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho de esta pieza, que tiene un vaciado cóncavo y que es bastante alto. Y es una pieza muy cortante. Hay muchas marcas que hacen vaciados bajos de tipo cóncavo y evidentemente, pese a ser cóncavos, no cortan tan bien como esta pieza. Esta pieza corta muy bien. Ese vaciado cóncavo unido a ser un vaciado muy alto, hecho con unas muelas, diríamos, de un diámetro grande, ayudan y mucho a cortar. El almenado que hemos comentado antes en la parte del lomo nos va a dar un buen control de la hoja a la hora de manipularla. El tetón es doble, es ambidiestro, pero ya veis que no hace ninguna falta ni para abrirlo ni para cerrarla. El acero 8CR13 es un acero muy agradecido a la hora de afilarlo, que tiene una retención del filo que evidentemente es mejorable, pero teniendo en cuenta que tampoco cuesta gran cosa reafilarlo, pues es una pieza muy sufrida para el día a día, la verdad, es agradable. Está templada a entre 57 y 58 HRC y es una pieza, ya os digo, que es muy agradable de usar, simplemente porque es ligera, es compacta, tiene todo lo que a mí me gusta que tenga una navaja tipo EDC, es decir, tiene un clip, tiene poco peso, tiene una hoja cortante y tiene una apertura muy fácil a una mano. Y es una auténtica pasada poder moverla fácilmente. Y que si no quieres hacer ese movimiento brusco, pues porque simplemente no quieres hacer alarde de ello, también puedes abrirla con el tetón como cualquier otra navaja de una manera más discreta y cerrarla rápidamente y guardarla después de haber hecho la tarea que hayas tenido que hacer mediante el corte. Ya os digo que es una pieza que es ligera, muy agradable de usar, que tiene una hermana actual, que es la 7063. Esta pieza, con las casas en G10, cuesta muchísimo encontrarla a día de hoy. Es una pena porque sí es cierto que es una pieza que a mí personalmente me gusta, o me gustaba, mejor dicho, dentro del catálogo de Sanrenmu, porque actualmente, hasta donde yo sé, ya no se produce. También quería comentaros que tiene un separador en la zona trasera, de color marrón, que es de color marrón en la pieza de color arena y que también es de color marrón en la pieza de color negro, que le habría pegado estéticamente bastante más un separador negro, pero bueno, se le pusieron también exactamente el mismo separador marrón. Es de plástico y la única función que hace es básicamente pues eso, de separador. De hecho, bueno, creo que veis por el interior que simplemente es eso, un espaciador, en este caso de plástico, ni más ni menos, no hace ninguna función de resistencia mecánica. Pieza muy ligera, con una construcción interesante, con esos semi-liners, esos insertos. También es interesante que hayan fresado ese espacio en el interior para poder colocar esos anclajes para una rabiza y que también te sirva a la vez de agujeros roscados para el cambio de clip. Es una manera
muy inteligente de ahorrar peso, una pieza muy ligerita y muy agradable de usar. Por ponerle peros a esta pieza, bueno, pues el primer pero es que actualmente está solo su hermana, la 7063, con los mangos en aluminio, que pesa un poco más, pesa 78 gramos, y que ya tiene un precio de 21 euros. Es una pieza muy disfrutable y yo creo que vale sobradamente esos 21 euros, porque es una pieza, ya os digo, muy agradable de usar en el día a día. Simplemente, aunque solo sea por la comodidad de abrirla y cerrarla y de poseer clip ambidiestro y un seguro totalmente ambidiestro también, y un tetón ambidiestro en caso de que queramos usarlo. No sé, es una pieza muy polivalente. Yo que soy una persona que muchas veces trabajo con la mano derecha, con la mano izquierda, es una pieza muy agradable. Puedo estar sujetando algo con la mano derecha, sacar la navaja con la mano izquierda, hacer el corte, volver a guardarla. Una pieza muy, muy interesante. Desde ese punto de vista, no le voy a dar un 10 porque sí es cierto que la hoja de acero 8CR13 es mejorable. Simplemente poniendo un acero superior, en un acero, por ejemplo, de Böhler, un N690, para mí sería una pieza magnífica. Y pagaría por ella el doble de lo que están pidiendo ahora. Pagaría por ella 40 euros e incluso 50 euros por ella sin problema, porque yo creo que los vale. Actualmente, con este acero 8CR13, los 21 euros que piden por ella en la versión de cachas de aluminio es un precio correcto. No voy a decir que sea un chollazo, porque ya os digo que yo pagué bastante menos por estas piezas, pero sí es cierto que me parece correcto. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.